Para los médicos que están desde sus casas, que no pudieron escucharlo, el mensaje que di al final del examen, recuerden que las jornadas son la primera semana de octubre y el 4 de octubre no va a haber, digamos, reunión de SMIVA en el sentido de clase, sino que va a ser parte de las jornadas. Por lo tanto, ese día no vamos a poder dar el examen. Entonces, el examen se va a tomar el próximo martes, o sea, el 13, y las preguntas del examen van a versar fundamentalmente sobre los temas que se den, los temas más importantes de las jornadas. Así que es muy importante que ustedes traten de asistir a la mayoría de las charlas que se den y que estén atentos, porque las preguntas se van a basar en los comentarios, en las preguntas, en las ideas que se vuelquen en esos 3 días de jornada. Bueno, entonces ahora sí, Natalia, ¿querés poner la charla? Yo lo voy a ver desde aquí abajo, después con el doctor Duraume, que es un médico especialista en cuidados paliativos, que al final de la charla del doctor Bruera, el doctor Bruera es un médico rosarino que se formó en el Hospital Rivadavia inicialmente y emigró prontamente a Estados Unidos, donde hizo una carrera brillante, y él es uno de los impulsores de la medicina paliativa. Está en un centro de enorme importancia para la oncología, es el MD Anderson en Houston, y el doctor Brera es el que dirige el Departamento de Cuidados Paliativos de esa entidad. Así que tiene mucha experiencia, publica mucho en el mundo sobre este tema, así que vamos a poner unas charlas que dio el año pasado en relación a este tema y los vamos a discutir con el doctor Deraumne luego en función de en qué están los cuidados paliativos en la Argentina y algunas novedades que el doctor Deraumne tiene para ustedes al final de la charla. Hola, buenos días o buenas tardes, queridos colegas. Lamentablemente no puedo estar presente con todos ustedes como me hubiera encantado y quiero agradecer al comité organizador por seguir tratando de hacer las cosas mejor para nuestros pacientes, nuestras familias y nuestra profesión en este año y medio tan terrible que nos ha tocado vivir y que le ha tocado vivir a nuestra querida Argentina. Y un abrazo fraterno de parte mía. Y mi tema hoy es discutir justamente un poco qué es lo que ha cambiado en la forma en que hacemos el cuidado de los pacientes, sobre todo desde el punto de vista paliativo, durante la pandemia. Y me voy a referir principalmente a lo que pasó con el aspecto paliativo de los pacientes que no tuvieron COVID. Los pacientes fueron afectados dramáticamente por la falta de hospitales, la falta de tiempo de los médicos, la forma en que los podíamos ver cuando estaban sufriendo mucho. Entonces, eso es un poco lo que yo quisiera compartir un poco con ustedes de la perspectiva de lo que nosotros vivimos acá en Estados Unidos. Para empezar este tema es importante discutir que hemos hecho progresión importante en el conocimiento del manejo del cáncer, pero también acá podríamos poner la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, hepática, y también hemos hecho mucho progreso en el manejo de las comorbilidades. Las comorbilidades que aparecen en el curso de la enfermedad primaria, donde hemos sido bastante desastrosos, ha sido en el manejo de la persona que nos trae esa enfermedad al consultorio. Y ahí es donde el progreso ha sido un poquito más lento y que el sufrimiento es muy importante en los pacientes, física, psicosocial, espiritual, y como médicos esta es un área de gran posibilidad de alivio de ese sufrimiento innecesario. El sufrimiento cuando estamos enfermos y en una cama, en un hospital, va a ser siempre inevitable, pero hay mucho sufrimiento que podemos eliminar, que es innecesario. Y a lo largo de los años hemos descubierto que pasar de lo rojo
a lo azul, nos permite pasar desde los síntomas físicos que deben ser manejados para poder darle su dignidad de vuelta a esta paciente, a lo de importancia de la vida y símbolos asociados con mi vida. Y hemos aprendido que las causas de sufrimiento y el alivio son personalizados. Es decir, ustedes no van a sufrir tanto como yo voy a sufrir una derrota humillante de Newell's Old Boys contra River, por ejemplo, porque yo soy distinto de ustedes. Yo soy originalmente de Rosario. Y la gente de River, al contrario, puede tener un buen momento. Es decir, personalizar el sufrimiento es muy importante. Dos pacientes con idéntico tumor e idéntica historia clínica, un carcinoma de pulmón de 3 centímetros en el lóbulo superior, puede causar un sufrimiento dramáticamente distinto en dos personas de acuerdo a 1 centímetro de localización que cause una plexopatía braquial con hemoptisis y dolor terrible, o un poquito más abajo que cause simplemente un poco de cansancio, de anorexia y de fin de vida. Las intervenciones que tenemos que hacer son cortas y rápidas, los cuidados paliativos pueden ser complejos y la investigación y el cuidado son muy importantes. ¿Qué hemos descubierto? Que necesitábamos estructuras, unidades de cuidados paliativos, centros ambulatorios de cuidado de los pacientes y unidades académicas. Si no tenemos esas estructuras presentes, si ustedes en su hospital, en su clínica, en su grupo de trabajo, no tienen dónde mandar enfermos a esas estructuras, es más difícil implementar los procesos, la evaluación sintomática, el screening para el delirio, el screening para el uso del opioide, todo ese tipo de intervenciones que son importantes. Y finalmente, los resultados, las outcomes, no van a ser posibles si uno no tiene los procesos. Entonces, estructuras llevan a procesos y procesos llevan a outcomes. Si yo no tengo la estructura desde el punto de vista del lugar físico, por lo menos tengo que tener la estructura desde el punto de vista de empleados. La gente es parte de la estructura. Los departamentos académicos no son negocios, son estructuras chatas, no son estructuras de negocios. Los grandes hospitales, Anderson es el más grande, no son escuelas de medicina. Son lugares donde se trata pacientes. Se trata pacientes ya sea en el ambiente privado, en el ambiente público, pero el objetivo es clínico. Las crisis traen oportunidad y COVID fue una enorme crisis. ¿Qué más son? Hay agotamiento, que es prevenible y que se debe al jefe. El jefe es la causa número 1 de quemado de los clínicos que trabajan en un lugar. Y por último, el rol más importante de una persona que tiene una posición de liderazgo es hacer de entrenador, hacer de coach, hacer de entrenador y de mentor. Ese es el rol más importante y tenemos que siempre trabajar en eso. Antes del COVID, nosotros tuvimos una ventaja en nuestro departamento. De India y de África, que lo hacíamos a través del sistema ECO con Zoom. Fíjense, varios años antes de que nadie supiera que era Zoom, nosotros teníamos la suerte que ya habíamos estado usando Zoom. Teníamos un programa también para el manejo y la prevención del burnout. ¿Qué cambió? Cambiaron varias cosas importantes. Hubo una colaboración y una integración que no había existido previamente con lugares como la terapia intensiva, oncología, cardiología. Los grupos de paliativos empezaron a ser llamados mucho más, y parte de ello era porque no había lugar para poner a los enfermos o no había sistemas clínicos. Entonces, la sala de urgencias, oncología, terapia intensiva, empezaron a llamar más. Los cuidados paliativos bajaron dramáticamente la cantidad de pacientes en terapia intensiva y bajaron mucho el estrés que existía, que era imprecedente entre los pacientes, las familias, el staff. Pasar al cuidado virtual
permitió acceder a pacientes que antes no accedían. Si un paciente, en vez de tener que venir a Buenos Aires, podía acceder a su médico desde Peguajó, de Azul, accedía a cuidados que antes no había. Acceder a pacientes que estaban en lugares de larga duración y también el manejo interdisciplinario. Es decir, antes lo manejaba el médico local, pero el médico local ahora podía usar un colega. También hubo la posibilidad de tener cuidados virtuales fuera de horas, los fines de semana, en hospitales distantes, y tener reuniones de familia y terapia grupal a nivel virtual. Hubo limitaciones. Se pudo hacer solo en el área donde el personal médico estaba licenciado para trabajar. Es decir, si usted tiene una licencia en el estado de Texas, no era tan fácil hacer un tratamiento de un paciente que estaba en un estado que no aceptaba eso. Entonces, vamos a tener que reflexionar sobre este tema. Y por otro lado, nosotros tuvimos la oportunidad de apoyar a equipos que se enfermaron todos, literalmente varios grupos, se enfermaron todos los grupos y se cerró el equipo paliativo. Nosotros a nivel de distancia pudimos tomar muchos de esos pacientes. Yo sé que ustedes en la Argentina tuvieron esas infecciones catastróficas que obligaron directamente al cierre de algunos de los servicios. Hay oportunidades. No hay suficientes especialistas en cuidados paliativos y no hay suficientes posiciones de entrenamiento. El cuidado se da en muchos lados, a diferencia de la oncología o de la cardiología, que es sobre todo de agudos. Acá los pacientes están en la casa, están en hospicios, están en lugares de largo plazo, entonces uno puede llegar a los pacientes donde están y finalmente hay aislamiento y estrés asociado con el transporte. Si uno va al hospital y se toma el colectivo o se va caminando, se toma el subte, perfecto, pero si ya tiene que tomarse el día de ausencia del trabajo, la hija o el hijo o el esposo, para llevarlo al paciente, es más difícil. Entonces, ¿por qué hay oportunidades cerca del fin de la vida? Porque el paciente necesita mucho menos imágenes y laboratorio. Imágenes y laboratorio no es fácil hacerlo fuera del hospital de agudos. El paciente y el cuidador eh, hay resultados sobre el resultado de lo que pueden hacer ellos por el paciente. Y las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas son fáciles. Se pueden hacer en múltiples lugares. No necesariamente como dar quimioterapia o como dar hemoterapia. Estas intervenciones son adaptables a otros lugares. También uno puede cambiar la educación médica. En este momento estamos haciendo un congreso y yo básicamente no les costé nada, me sacaron gratis. Entonces, uno puede tener gente que hable y gente que participe, y nosotros notamos un 100% de aumento en la participación. También puede haber discusiones de casos, puede haber rounds, donde la gente pregunte y participe, talleres de participación. Los residentes y los fellows también pueden tener entrenamiento clínico virtual. Tuvimos todo un año en el cual básicamente el entrenamiento fue virtual. Nuestros rounds en colectivo ahora permiten que vaya poca gente a la casa, pero que vayan con un video y que entonces el resto de la gente esté participando, pero participando por Zoom, en lugar de meterse en el colectivo e ir. Entonces hay inclusive más participación porque está entrando más gente a la casa del paciente. Y por otro lado, nuestras conferencias han cambiado y ustedes se organizan una buena conferencia y cobran con mucho menos costo, porque yo no les costé el viaje, la estadía, el honorario. Uno puede tener más ganancias para los congresos. Nuestras sociedades médicas se pueden beneficiar siempre y cuando hagan la organización ustedes, no la hagan a través de una compañía que después se queda con la diferencia. Entonces hay una gran posibilidad de mejorar las condiciones y también la intervención con este sistema ECO, que es un sistema de integración de la gente alrededor del ECO, hace que grupos de clínicos que están aislados se encuentren virtualmente para ayudarse clínica y emocionalmente. La investigación también cambió. Hemos podido tener acceso a pacientes para hacer investigación en la casa porque nos dan su consentimiento pacientes que antes no nos lo daban. Los resultados como el ESAS, el ENDAS, el CAGE, todos esos resultados se pueden hacer virtualmente muy fácil y hemos demostrado que es factible. Las medicaciones, como se decíamos, se pueden hacer remotamente. Y básicamente los cambios en clinical practice nos han dado una causa de investigación. Nosotros hemos podido hacer
publicar estudios basados en estos cambios. Entonces, ¿cuáles son los cambios? Grandes grupos centralizados que pueden tener acceso que no tenían antes a nivel virtual. Y eso permite cuidado especializado y cuidado 24 horas, 7 días por semana, porque hemos unido grupos pequeños en grupos más grandes. Hay educación, posibilidades de educación mejores que las que teníamos antes, y eso puede ser una fuente de dineros. Hemos extendido el acceso de los pacientes y puede haber un nuevo normal. ¿Qué es lo que es normal? No es volver, sino que si estamos capaces de adaptarnos a estos cambios, va a haber una mejoría luego de esta pandemia. Ahora, los ejecutivos han empezado a reconocer el valor de cuidado de soporte para los pacientes que se están muriendo y que están sufriendo de COVID y no COVID. Y han aprendido entonces que uno haciendo más soporte y paliativos puede ayudar a más pacientes, puede ahorrar gastos innecesarios y hacer ese servicio disponible a otros pacientes para el tratamiento de la enfermedad de base. La discusión de goals of care, los objetivos que yo tengo como paciente. ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Quiero que al final de mi vida me metan un tubo y me dialicen? ¿O quiero al final de mi vida estar rodeado de la gente que me quiere? Mandar al paciente tempranamente a los cuidados paliativos previnieron internaciones en terapia intensiva, estadía de los pacientes, tanto en terapia intensiva como en la sala general, y muertes. El cuidado virtual es una opción permanente para muchos de los pacientes. Es decir, muchos pacientes, ahora que hay menos casos en nuestro hospital, insisten en seguir con el cuidado virtual porque tienen que manejar 45 minutos menos, su hija no pierde el día de trabajo, no tienen que pagar por el estacionamiento, y bueno, si es posible hacer un híbrido entre ambos, tratamos de hacerlo. La educación aumentó 100% y también ha demostrado que el hogar del paciente, los hospicios y los lugares crónicos son excelentes lugares para la investigación. Uno ha podido extender dónde hace la investigación clínica. Los equipos son fundamentales y básicamente nuestro centro de soporte en el Anderson tenía un sistema distinto de otros, porque la sala de espera para tener pacientes que están caquécticos, con dolor, deprimidos, mutilados, era totalmente algo que no queríamos, pero bueno, el hospital nos obligaba a tener una, entonces la teníamos siempre vacía. Tener evaluaciones cuando el paciente llega y tener una cama entera para el paciente en lugar de un lugar a donde lo van a revisar, esas camillas de revisación, y tener algunas sillitas para que se siente la gente querida, y pasarles un video educacional sobre distintas cosas, en lugar de poner la televisión o la radio, ponerles un video educacional, tener el arte en el techo, en lugar de tenerlo en las paredes, tener el arte en el techo porque muchos llegan en camilla, llegan en silla de ruedas, vigilar para que el paciente lo metamos adentro desde la sala de espera en cuanto llega, hacer las evaluaciones sistemáticamente, y eso es importante porque la enfermería tiene que estar entrenada para poder presentarnos toda esta información que ellos pueden juntar en varios minutos, en pocos minutos con el paciente. El ESAS, que ustedes lo pueden hacer porque es gratis, se puede hacer en cualquier lado, y en menos de un minuto el paciente les llena todos los síntomas, está en español, está en todos los idiomas. El CAGE y el SOAP para ver si el paciente tiene riesgos cuando le voy a dar opioides, el EMDAS para delirium, nosotros lo hacemos en cuidados paliativos, no todo el mundo lo va a necesitar, pero en cuidados paliativos sí es muy importante hacer screening de delirium, de estado cognitivo, porque hay tanto deterioro cognitivo. Y básicamente 30% de nuestros pacientes llaman por teléfono. Tener un sistema de enfermería que conteste las llamadas y le pase al médico a las que son necesarias o maneje las que no son tan necesarias es importante, pero también nuestro sistema de llamar al paciente. Entonces, por un lado, hay pacientes que nos llaman a nosotros, pero más importante, si yo le cambio el tratamiento a don Juan, yo pongo, ayer tuve clínica todo el día,
varios pacientes, no todos, pero varios pacientes, puse para que los llame nuestra enfermera la semana que viene y vea cómo están andando. 52% de los pacientes reciben psicología y un tercio de ellos más de una vez. Y eso se puede hacer. Nosotros antes del COVID ya hacíamos algo de eso a distancia y ahora es una cosa que pueden hacer prácticamente en forma universal. Entonces, uno puede hacerlo en el hospital y recibir al paciente o la familia, o puede hacerlo virtualmente y mantener ese contacto con los pacientes. Es importante tener estructura, porque entonces los pacientes pueden venir fuera de horas, no fuera de horas, pero venir no el día que les toca, venir sin turno. Y ustedes saben que venir sin turno es el beso de la muerte en hospitales, inclusive en el MD se dice, no, mire, vaya a la sala de urgencia, acá no venga. Nosotros hemos permitido que el paciente acceda, y al permitir que el paciente acceda, llegan pacientes que tienen más síntomas. O sea que el paciente no abusa eso de llegar sin turno. Generalmente llegan sin turno porque están sufriendo. Eso en cuidados paliativos. Cuando tenemos un sistema ambulatorio, 72% de los pacientes hoy en día nos dicen que llegaron a cuidados de soporte en el tiempo adecuado. Hace 5 años, 80% de los pacientes decían, ¿por qué me mandaron tan tarde? Hoy en día, estando trabajando en forma muy ligada con nuestros oncólogos, y yo pensaría que lo mismo sería con cardiólogos y otros grupos. Yo, porque trabajo en un centro de cáncer con oncólogos, uno puede encontrar que la mayoría diga que estuvo en buen tiempo. Agradecerles que nos visitaron. Todo ese ambiente hace una cosa muy interesante. Cuando ustedes prescriben tratamientos en un ambiente donde se toma atención a ese tipo de cuidados, la mitad de los pacientes que responden al dolor lo hacen sin necesidad de aumentar la dosis de opioide. El paciente que nos llega, la mitad de los que tienen acceso al control de dolor no necesitan aumento del opioide. Ustedes ven acá que los pacientes que no necesitaron aumento del opioide necesitaron menos dosis, recibieron menos dosis de rescate, y básicamente eso fue el acceso al centro de cuidados paliativos. En Anderson se cerró todo cuando vino la primera ola del COVID. Se mandaron muchos pacientes a la casa, especialmente en terapia intensiva, se cerraron la mayoría de los pacientes ambulatorios, no había visitas de familiares y se cerraron zonas del hospital para crear un lugar. Y como yo les decía, nosotros teníamos la ventaja de los huracanes, y cuando el hospital cerró todos esos servicios, nosotros no cerramos nada. Nosotros seguimos viendo a los pacientes y los vimos virtualmente. Hicimos una transición hacia el cuidado virtual. Tuvimos muchas reuniones a lo largo de 24 a 48 horas, porque lo hicimos lo más rápido que pudimos. Y cuando vemos la transición, hubo 4 semanas antes y 4 semanas después. Comparamos los dos números y luego la semanita esa, del 13 al 19 de marzo, que fue cuando la transición ocurrió. Y tratamos de ver qué pasó con los enfermos y qué pasó con las evaluaciones y tratamientos de los pacientes. Lo primero que vimos, fíjense que en lugar de ver menos, vimos más pacientes. Luego de la semanita esta transicional, vimos más pacientes durante ese periodo de 4 semanas que lo que habíamos visto antes. Y lo que vimos es que hubo una dramática reducción de la cantidad de pacientes que vimos en persona, con un aumento importante de los pacientes que vimos por video o por teléfono. Claro, la primera transmisión fue al teléfono, después se aumentó más aún el video, pero inclusive luego de la primera semana ya habíamos subido muchísimo la cantidad de pacientes con video. Cuando ustedes ven la cantidad de pacientes que recibieron las evaluaciones, era muy elevado antes, como se imagina, en persona, pero siguió muy elevado después. O sea que todas esas evaluaciones clínicas son factibles hacerlas virtualmente. Acá ven ustedes la transición en la primera, segunda, tercera y cuarta semana, y acá ven cómo la visita bajó de 49% la primera semana de la transición a 1.8% durante la semana número 4, y aumentaron las otras intervenciones. Acuérdense que el número de pacientes no solo no disminuyó, sino que aumentó para la semana número 4. Acá ven ustedes nuevamente la transición en el centro, y muestra básicamente que las visitas pasaron de ser 100%
en persona a casi 100% no en persona. Algunas cosas cambiaron. Luego de la transición, era muy pocos los pacientes que no eran accesibles, porque claro, los visitábamos nosotros a ellos. Entonces la cantidad de pacientes que no venían a la consulta bajaron mucho. Desgraciadamente los pacientes que venían de golpe, los que aparecían de golpe, también bajaron mucho. Porque claro, antes el paciente estaba por el hospital, se sentía mal, venía a vernos, y ahora la cantidad de pacientes que venían de golpe a vernos en el centro era muy baja, porque tampoco sabían bien cómo llamarnos, cómo contactarnos, hubo una transición en eso. Lo que sí pasó es que hubo una cantidad enorme de trabajos que uno no podía cobrar. Acá tienen las cantidades de llamadas telefónicas que uno no puede cobrar, y todo eso es importante en un lugar donde tenemos que pagar nuestra propia existencia, que eso puso una demanda sobre nuestro centro muy grande. ¿Qué aprendimos? Que una transición virtual es posible. En lugar de cerrar, mantener la actitud virtual es importante. El contacto en persona bajo ayudó a proteger no solo a los pacientes y las familias, sino que además protegió al equipo. Tuvimos muy poca gente que se enfermó y muy pocos que se enfermaron seriamente, y eso es porque rápidamente lo implementamos. Hubo menos pacientes que no aparecieron, porque muchos aparecían virtualmente, pero hubo menos pacientes que aparecieron de golpe, sin turno, cuando se sentían mal. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué ha cambiado el acceso? El acceso al cuidado virtual. ¿Fue capaz de bajar la cantidad de pacientes que iban a la sala de urgencia? No es ideal para todos los pacientes. Entonces, en algunos casos, a lo mejor en en momentos de pandemia con gente no vacunada, hacer una visita híbrida, que es lo que implementamos nosotros, es uno hace el paciente está en la sala, uno lo ve al paciente un minuto, sobre todo para las partes de examen físico que nos ve la cara, y el resto lo sigue, aún estando el paciente en el ambulatorio, híbridamente, porque el paciente no tiene que acceder, el acceso se lo damos nosotros, le damos un iPad, le damos el acceso. Obviamente el video es intuitivamente mucho mejor, y ya hay algunos datos, pero necesitamos más datos para demostrar cuánto más aumenta el video, la calidad de la interacción, de las prescripciones, del manejo. ¿Quién paga por esto? Si estamos a sueldo, uno esperaría que nos paguen. Si estamos haciendo consultas, uno esperaría que también esa consulta sea pagada como médico, porque el tiempo lo hemos puesto. Y en realidad hemos visto que el tiempo en el cuidado virtual es más largo, tarda más tiempo la consulta por conectar o desconectar, etc. Y básicamente, ¿qué es lo que quieren los pacientes? Hay problemas tecnológicos, hay barreras tecnológicas. El manejo virtual es distinto del manejo al costado de la cama. El manejo físico, el manejo verbal, cómo nos manejamos es distinto. Hay algunas barreras para el manejo interdisciplinario, es decir, que trabaje enfermería, farmacéutico, psicólogo, etc. Cuando el paciente es extranjero, los intérpretes son un problema. Eso no se ha podido solucionar fácilmente. El uso no médico de los opioides, el paciente que no quiere venir a vernos, pero que está usando el opioide en forma excesiva, es mucho más difícil de controlar virtualmente. Y los ejecutivos y los abogados. Shakespeare, por supuesto, dijo: primero de todo, matemos a los abogados. Y yo, que soy padre de 2 abogados, solo puedo estar de acuerdo con Shakespeare. Pero básicamente los ejecutivos y los abogados han sido una barrera a veces para la relación entre los médicos y los pacientes. La telemedicina se va a quedar. Y entonces todos los que estamos metidos en esto tenemos que trabajar juntos. Nuestros colegios médicos, nuestras asociaciones médicas, nuestros empleadores tienen que trabajar juntos. Necesitamos una licencia nacional en los países. Para poder trabajar en la Argentina, yo tengo mi licencia de la segunda circunscripción de la provincia de Santa Fe, pero eso tiene que cambiar. Tenemos que ser capaces de practicar en distintos lugares. Hay que enseñar a nuestros residentes, nuestros fellows, tienen que aprender telemedicina. Hay que ver cuáles son las regulaciones. Si yo puedo prescribir opioides en un lado pero no en otro, no lo estoy ayudando al paciente.
necesitamos tecnología más fácil. La tecnología es obsoleta, necesita evolucionar. Y por último, ¿quién paga por todo esto? Necesitamos que se pague igual que lo que se paga por el tratamiento. Si ustedes miran la última década, esto es el crecimiento anual de Supportive Care en el MD Anderson, esto es el crecimiento de oncología en rojo y este es el crecimiento del hospital en general. Fíjense lo que pasó durante el año 20, que terminó en septiembre del año pasado, o sea, el año fiscal. Nosotros no bajamos cero, en realidad nosotros crecimos. Lo que pasa es que como esto son las cantidades de cuentas, de billings que manda, y muchos lo hicimos sin cobrar, no quedó tan claro, pero hubo una diferencia. Todos los años hemos crecido más que el hospital, pero esto fue aún más dramático. Acá ven ustedes los números de pacientes pre y post-COVID. En todos los demás lugares lo que ven es una caída así enorme. Nosotros ahí ven el aumento. Y básicamente los encuentros con los pacientes son más largos y más estresantes. Los pacientes y la familia tenían menos acceso a sus equipos primarios. No había médicos reasignados. Teníamos una reasignación para zona COVID de grupos que no veían enfermos, pero de grupos que estaban viendo enfermos. Entonces perdimos médicos y enfermeras a la zona COVID, cuando en realidad estaban súper ocupados. Entonces, ver dónde reasignamos gente a las zonas COVID es importante. Hicimos un proceso muy rápido de ver esa diferencia entre lo que le está pasando a don Juan y lo que don Juan cree que le está pasando, haciendo scripts, haciendo libretos para que los oncólogos, los trasplantistas, los cirujanos y los radioterapeutas pudieran hablar con los pacientes. Esa diferencia entre dónde está la enfermedad de don Juan y dónde don Juan cree que está es lo que queríamos eliminar. Usamos el Goals of Car, no Goals of Care, Goals of Car. El objetivo del auto es llevarlo a lugares. Si usted no toma ninguna precaución, no se pone el cinturón de seguridad, no compra seguro, no cierra el auto cuando va al supermercado, le pueden pasar cosas malas. Usted, sin cambiar los objetivos de su auto, puede tener los mismos objetivos, pero tomar precauciones que hacen que uno esté más seguro. Dijimos a los oncólogos y a los radioterapeutas, hagan lo mismo, enséñenle al paciente que si usted va a hacer su tratamiento del cáncer, pero no ha tomado ninguna precaución funeral para no ir a la terapia intensiva, ¿para qué pasa si vuelvo a la sala de urgencia y mi cáncer no está bien controlado? ¿Qué es lo que tengo que arreglar con mi familia? Entonces, pueden pasar cosas malas, pero si yo hago esos planes, no tengo que cambiar el objetivo de mi tratamiento del cáncer, para nada, pero además estoy protegido y eso hizo que las conversaciones en muy poco tiempo pasaran de ser 13% a 61% en el Anderson. Fíjense cómo enseñando y estableciéndolo como una prioridad, y por primera vez en la historia, los ejecutivos, el hospital prestó atención al hecho de que no se estaba explicando bien a los enfermos lo que pasaba y cómo dramáticamente, en un periodo muy corto de tiempo, estas actitudes cambiaron. El COVID cambió masivamente la forma en que conducimos nuestros cuidados clínicos, nuestra educación. Necesitamos investigación sobre el impacto de esos cambios. Los datos iniciales son interesantes. Necesitamos investigación sobre la mejor forma de integrar el cuidado virtual con el cuidado de la persona. Necesitamos investigación sobre las integraciones más efectivas. Y necesitamos todo esto porque al hacer este tipo de investigación, vamos a poder dar todos los fundamentos teóricos para mantener este tipo de cuidados como parte de la clínica, la educación y la investigación en los cuidados de salud. Así que, bueno, muchísimas gracias por su atención. Hola.
Hola, muchas gracias por participar en esta sesión y vamos a hablar un poquito de la integración y cómo integrar los cuidados paliativos en la medicina organizada y cuáles son los desafíos para poder integrar los cuidados paliativos. Así que lo que primero voy a empezar por hacer es hacerles un poquito una reseña de dónde estamos en este tema para que un poquito podamos participar del entendimiento de cuáles son los desafíos. Este paciente tenía cáncer de próstata avanzado con metástasis óseas y con pérdida de masa corporal y dolor y fatiga y depresión y ansiedad y un poquito de disnea por falta de masa muscular. Y ese es un problema que es muy frecuente, que sucede en muchos de los pacientes, pero esto no está limitado al cáncer. Lo vemos también en insuficiencia cardíaca, en COPD, en insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Una cantidad de enfermedades causan problemas devastadores físicos y psicosociales, y también familiares. La familia de esta paciente está enferma la familia por razones de agotamiento físico, agotamiento emocional, agotamiento financiero. Y este médico dijo hace un par de añitos, como ustedes ven, que el problema no es la enfermedad, sino el paciente. El gran médico no mira la enfermedad, mira el paciente. Nosotros somos un movimiento que mira al paciente, los cuidados paliativos, y un movimiento de protesta que empezó en los años 60. Entonces, empezamos en los años 60 llevando a los pacientes a casitas afuera para tratarlos, cuando los hospitales decían, acá ya no hay nada más que hacer, lléveselo, porque el hospital estaba muy basado en la enfermedad. La oncología, la cardiología, la respirología eran basados en la enfermedad y aprendíamos como médicos a manejar la enfermedad y menos a manejar la persona. Entre tanto, mientras nacía esta especialidad de cuidados paliativos, nacían especialidades mucho más jóvenes que cuidados paliativos, como la medicina crítica, la medicina de emergencia, la oncología es más joven, pero como nacieron dentro del sistema, entonces les fue un poquito más fácil insertarse y fue más fácil que los pacientes accedieran a estas especialidades. Imagínense ustedes que ustedes no pueden imaginar un hospital serio que no tenga una sala de emergencia, que no tenga una unidad de terapia intensiva, y sin embargo la mayoría todavía no tienen unidades de cuidados paliativos o ambulatorios paliativos. Hemos hecho gran avance en el manejo de la enfermedad de base, ya sea el cáncer, el HIV, la insuficiencia cardíaca pulmonar. Hemos hecho también grandes avances en el manejo de las comorbilidades, las complicaciones que suceden bajo esa enfermedad de base. Donde no hemos hecho gran avance es en el manejo de la persona. Y ahí es donde los cuidados paliativos tienen el desafío y la oportunidad. El sufrimiento humano no lo sabemos manejar bien, no hemos aprendido tanto como médicos para manejarlo bien. Y hay una disciplina, hay evidencia, pero por otro lado hay una disciplina clínica que uno debe adoptar. Cuando don Juan se queja de que tiene mucho dolor, mucha desconfort en esas y se siente enfermo, se siente mal, sí puede ser su cáncer de pulmón, puede ser toxicidad de la terapia target que está recibiendo, pero también puede ser que don Juan se quedó sin trabajo, está emocionalmente muy mal, está pasando por un divorcio. Todo eso contribuye a que el enfermo se sienta enfermo y lo exprese como síntomas, y eso lleva a cambios de medicaciones, a procedimientos diagnósticos. La medicina paliativa ha desarrollado un cuerpo de conocimientos. El cuerpo de conocimientos empieza por lo rojo, lo urgente, y evoluciona hacia lo verde y lo azul, que son lo importante. Y manejando lo rojo ayuda a manejar lo verde y lo azul, y lo verde y lo azul contribuye a la expresión que hace don Juan de su sufrimiento, exagera la expresión de lo rojo y lo naranja. Todo esto es lo que se hace en una consulta paliativa. Básicamente, lo que tenemos que empezar por entender es que los cuidados paliativos son complejos. El oncólogo, el internista, el médico de familia han fracasado en controlar el sufrimiento para el momento que mandan el enfermo. Entonces, es importante un poquito aprenderlo, es importante saber que hay una cierta complejidad en el alivio del sufrimiento porque está todo en el cerebro y hay una complejidad en el cerebro. Hay temas dentro del cuidado paliativo, el tema físico, psicológico, social, espiritual, las cosas prácticas de la vida diaria, la función, el manejo del fin de la vida y, por supuesto, después el duelo. Y hay un grupo de gente que trabaja y muchos están, como ustedes ven, en la etapa física. El médico trabaja en la parte física, pero también trabaja, como ven el color, en lo emocional y también trabaja en lo informacional del enfermo. Mientras que enfermería trabaja un poquito en estos aspectos, los fisioterapeutas trabajan
casi exclusivamente en lo físico, pero también un poquito en lo informacional. Los trabajadores sociales trabajan en lo social, pero también tienen un poquito de azul. Es decir, los miembros de un equipo interdisciplinario tienen un rol especial, pero también tienen una mezcla de distintos roles, y ahí está la familia, y en el centro, por supuesto, está el paciente con todas estas necesidades centrales. Esas necesidades están bastante bien establecidas y sabemos cuáles son los componentes de cada uno de esos rectángulos azules que tenemos que saber manejar. Y ha evolucionado los cuidados paliativos. Empezaron siendo hospicios para el fin de la vida, los últimos días de vida. Después empezaron a ser unidades de cuidados paliativos de agudo. Se fueron de lugares aislados, donde empezó en los 60, a hospitales universitarios, donde empezó a haber unidades de cuidados paliativos, pero también cerca del fin de la vida. Luego se fue al ambulatorio. Y nosotros empezamos eso en Canadá en los años 90, ya pasamos a semanas o meses, pero también luego se pasó a lo que llamamos early palliative care, el palliative care un poquito antes, más temprano, cuando se diagnostica la enfermedad avanzada, pero el enfermo todavía está recibiendo tratamiento muy activo. Y por supuesto el COVID tuvo algún ejemplo, algún efecto en todo esto. Entonces podríamos decir que el cuidado de hospicios está muy cercano al fin de la vida, el cuidado paliativo está más asociado a la enfermedad avanzada y el cuidado de soporte está asociado a todo el proceso que termina con la muerte, pero que puede empezar antes si el enfermo tiene múltiples problemas. El equipo es muy importante. Ustedes ven que me ven a mí hace un par de meses cuando organizamos este equipo, pero ya tiene muchos años de que lo estamos haciendo. Ahora, se necesitan estructuras, procesos y resultados que son distintos de la orientación a la enfermedad. Y esto es muy irritante para los administradores de hospitales, de sistemas de salud. No les gusta adaptar del manejo de enfermedad al manejo de persona porque es un poquito distinto. Decimos que no importa lo bien que trabajen ustedes en el hospital, eso no puede reemplazar la calidad de la casa. Pero ¿qué verdad hay en eso? ¿Qué pasa si la casa es como esto y no hay familia? ¿Qué pasa si una institución le da esa capacidad de sentirse albergado al paciente que no le da la casa donde lo queremos mandar? Sabemos a lo largo de los años que podemos integrar cuidados paliativos en la casa, en la unidad de cuidados paliativos para los que tienen más sufrimiento, en el hospital de agudos y también en residencias como las que le acabo de mostrar para cuando la casa no es continente. Ahora, si el paciente está sufriendo mucho y tiene mucho distrés, hay que ir al hospital de agudos. Ahí están los recursos. Ese equipo que les mostré yo antes está en el hospital. Es muy difícil mandar todo el equipo a la casa. Cuando baja el distrés, hay dos posibilidades. Si yo tengo mucho apoyo, y apoyo son solamente dos cosas, plata y familia. Si ustedes tienen mucha plata, hasta se pueden comprar una familia. Pero básicamente, plata y familia me permiten estar muy bien en casa. Si yo no tengo plata y familia, entonces esas entidades, esos hospicios, pasan a ser de gran importancia para darme dignidad y calidad de vida al final de mi vida, cuando la casa no es una muy buena idea. Pero cuando hay mucho distrés, el hospital de agudos es irreemplazable. La unidad de cuidados paliativos es el lugar más sofisticado, el lugar donde se resuelven los problemas más complejos y donde se hace la educación y la investigación. No es nuevo, es un sistema que existe ya desde hace 46 años, 47 años que se publicaron los primeros trabajos, y todavía hay lugares donde no hay unidades de cuidados paliativos. Por supuesto que el sufrimiento no es igual para todos. Algunos sufrimos más que otros. Un carcinoma de pulmón, a células no pequeñas, en el lóbulo superior derecho, puede causar un poquito de cansancio, un poquito de anorexia, un poquito de letargia, luego coma y el paciente se muere sin mayores problemas. Muévanlo 3 centímetros para arriba y el paciente ahora tiene una plexopatía braquial con un dolor intratable, hemóptisis, disnea y todo tipo de problemas terribles. Ahora, el paciente segundo que es descripto necesita una unidad de cuidados paliativos. Pero pensémoslo de otra manera. Ese paciente con el tumorcito a la derecha, si tiene familia y tiene plata, va a tener todos los cuidados que necesita. Si no tiene eso, no va a haber nadie que lo ayude y entonces, por razones psicosociales, ese paciente va a necesitar también otro nivel de cuidado. Humanizar las instituciones, humanizar los cuidados y humanizar los equipos es parte de la posibilidad. Ese era el equipo de Edmonton, el equipo de Houston.
tener lugares donde se pueden tener conversaciones con la familia sobre importantes aspectos del fin de vida y que no son una fluoroscopía, pero nosotros llamamos a veces fluoroscopía para un poco como chiste, para que los administradores no digan que quieren usar esta pieza para algo que dé plata. Estas habitaciones son como quirófanos, son lugares donde toman discusiones importantes y donde uno genera un ambiente positivo y agradable. Recibir a la familia en la unidad de cuidados paliativos. Esta paciente le costaba relajarse un poquito, cuando llegó a la familia se relajaron muchísimo, se sienten mejor, y los familiares que hasta yo mismo desprecio, pero que bueno, que ella lo quería, tienen que estar visitando al paciente y hacer cosas como papá y mamá. Papá estaba muriéndose de un carcinoma renal, perdón, de mieloma múltiple con insuficiencia renal, y papá y mamá querían que participar de la boda de la hija, y básicamente los convencimos a los nefrólogos de idealizar a papá, le dimos opioides, le dimos metilfenidato, y acá está el novio, acá está la novia, y acá está nuestro capellán tratando de aparecer en la foto. Se casaron en la unidad de cuidados paliativos, pudo participar la familia, pudo participar papá, y a los 2 días falleció papá. Y en este caso la que se casó fue la paciente. Esos son resultados que dignifican la medicina, que dignifican las instituciones, que dignifican los procesos que estamos haciendo. Entonces, tener esto va a ayudar a integrar nuestros hospitales, nuestras instituciones de salud, a nuestras comunidades. Pasar tiempo con los pacientes y las familias y aliviar el sufrimiento innecesario. El final de nuestras vidas siempre va a ser difícil, pero no todo el sufrimiento es necesario. Hay mucho sufrimiento que se debe al aislamiento, a la falta de conocimientos, a la falta de prácticas. Hay un montón de cosas que podemos hacer para que esta paciente tenga expectativas de mejoría, o sea, efecto placebo. Hablar al paciente, no esperar a que me llame a mí, sino llamarlo a ver cómo está. Hacer una listita de preguntas, saber cuáles me quiere preguntar. Sentarme en lugar de ver el paciente parado en la sala de internación o donde sea. Siempre meterle mano al paciente, revisar lo que le gusta, darle una grabación de las indicaciones de lo que vamos a hacer. Eso con el teléfono es muy fácil de hacer. Preguntarle al paciente cómo quiere hacer las decisiones, solo con la familia. Poner música en los lugares donde se trata a los pacientes. Música como hay en el supermercado, como hay en las tiendas, que se vende más, mejorar la actitud y no tener sala de espera, alguien que sonría. Todo esto es importante y todo esto lo tuvimos que hacer con estudios clínicos, porque si le queríamos decir estas cosas que tienen sentido común a nuestros administradores, era muy difícil conseguir que los acepten. Así que tuvimos que hacer investigación y publicarla, y todo esto ustedes ahora lo pueden usar porque está publicado en la literatura. Una de las cosas importantes era cómo decirle al paciente que se prepare para lo que puede pasar. Y nosotros empezamos con lo que se llama Goals of Car, no Goals of Care, Goals of Car, C-A-R, que es un auto, porque en Texas todo el mundo tiene auto, y entonces decíamos, bueno, si usted se compra un auto, su objetivo es ir a hacer viajes, ir a trabajar, y si usted dice, yo me voy a comprar esto, pero a mí no me va a pasar nunca nada malo, nadie me va a robar el auto, por lo tanto no lo voy a cerrar, nadie me va a chocar el auto, por lo tanto no voy a comprar seguro. Y a mí nadie me va a chocar, por lo tanto no voy a usar cinturón de seguridad. La gente diría, wow, esto me parece poco serio. Si usted toma todo tipo de recaudos, no tiene por qué cambiar sus objetivos. Sus objetivos pueden ser los mismos, pero al tomar recaudos para todo lo malo que puede pasar, su viaje va a ser hasta más divertido cuando usted se agarra un cáncer, otra enfermedad importante, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Usted puede decir, yo voy a hacer estudios clínicos, voy a recibir tratamiento, voy a prolongar mi vida, y puede hacer absolutamente ningún plan, o puede tener los mismos objetivos, no cambiarlos nada, pero tener planes para decir, ¿qué pasa si yo ya no puedo moverme de mi casa? ¿Quién se va a mudar conmigo? ¿Cómo arreglamos el baño? ¿Cómo arreglo mi testamento? ¿Quién se va a quedar con la casa? ¿Cómo hablo con mis hijos? Todo ese tipo de cosas, funeral, etcétera, que yo digo, bueno, si no lo necesito, fantástico, pero si lo necesito, lo tengo. No puedo hacer estos planes después que me morí. Entonces, ese Goals of Car nos ayudó mucho. Convencer a los clínicos de decirles, mire, si usted quiere hacer todo usted solo, le van a faltar pedazos del cuidado del paciente. Si usted manda consulta a 10 servicios,
está creando un problema de conflicto, porque el neurólogo quiere hacer una cosa y el pulmonólogo quiere hacer otra, y chocan unos con otros. Lo ideal sería que usted trabaje junto, entre el grupo que trata la enfermedad de base, sea cardiológica, oncológica, acidológica, etcétera, el grupo de cuidados de soporte, y que luego hablemos con otros servicios en forma juiciosa, específica, luego de haber planeado las cosas en forma conjunta. El centro ambulatorio es fundamental y el paciente viene mutilado, viene caquético, viene deprimido. Entonces nuestra idea es hacerlo entrar directamente. Y nos han dicho en el hospital, tiene que tener sala de espera. Perfecto. 100% de los días la sala de espera está así como la ven ustedes, vacía, porque ayudamos que el paciente entre directamente. Poner un poquito de arte en el techo, donde el paciente lo va a ver, en lugar de ponerlo en las paredes donde lo ven la gente que no viene en silla de ruedas o en camilla. Tener una mesa entera y acá ven dándoles pequeños videos. Acá están por venir a evaluar al paciente para hacerle algunas preguntitas. Y acá tienen la cama entera, algunas sillitas y videos educativos sobre fatiga, sobre constipación y todo lo demás. Eh, Todas las disciplinas lo van a visitar al enfermo, lo van a ver al enfermo en la pieza y tratamos de poner luces y lo que ustedes ven acá es música. Hay música en todos los pasillos que va entrando el paciente. Salas donde podamos discutir en forma ambulatoria, les mostré antes la unidad de cuidados paliativos, en el ambulatorio también hay que hablar con la familia y con el paciente, tener donde hablar. El equipo tiene que trabajar junto, tiene que estar muy integrado y el servicio empieza con el empleado. Cuando llega el paciente, hemos entrenado a los secretarios y los empleados para saber realmente qué es lo que pasa, por qué algunos vienen enojados, por qué algunos vienen frustrados, qué me pasaría a mí si yo estuviera ahí. Y el entrenar al personal no médico les ayuda a concientizarse y dar mejor bienvenida al paciente. El equipo es fundamental y hay que hacer evaluaciones disciplinadas de los pacientes. El ESA se le hace al 100%, se hace en menos de un minuto en la sala de espera, o a veces se lo mandamos por email. Medir el EMDAS porque el paciente va a necesitar delirio, el riesgo que tiene el paciente de hacer un poquito de adicción cuando se les ponga el opioide, recibir llamadas de los enfermos todo el tiempo, pero también, como decíamos antes, llamar al enfermo. O sea, enfermera de teléfonos, enfermera de Zoom, enfermera de contacto. Nuestros psicólogos pueden ver al paciente en persona, pero también lo pueden ver por Zoom. Y esto empezó años antes de la crisis del COVID. Estábamos haciendo ya el iPad para conectarse para counseling. Y cuando vino el COVID que atacó en el Anderson, bueno, ¿qué pasó? Un montón de las clínicas se cerraron, se cerró todo. Se mandaron los pacientes a la casa, se cerraron muchos pacientes ambulatorios y se creó, por supuesto, la zona de aislamiento. Nosotros ya habíamos visto a través de los huracanes que cuando había huracanes y se cerraba el hospital, nosotros, el Centro de Cuidados Paliativos, porque tenemos la estructura y tenemos el equipo, no nos cerrábamos. Lo que hacíamos era llamar a todos los pacientes que iban a venir para ver cómo estaban. Y mandar recetas por teléfono a la farmacia y de lo contrario decirle, mire, don Juan, a ver, vamos a ver, ¿qué tiene en la casa? Muéstreme. A ver, vamos a ver cómo podemos arreglar para que usted se sienta mejor por los próximos 4 o 5 días del huracán. Y entonces aplicamos la técnica de transición virtual, utilizamos lo que hubiera, si tenía WhatsApp, si tenía iPad, si tenía FaceTime, lo que tuviera, y se hizo la transición. Y medimos la cantidad de pacientes antes y luego de la transición. Esta fue la semana de transición y lo que medimos fue que, primero, luego de la transición, interesante fue que vimos más enfermos. La mayoría vieron muchos menos, nosotros vimos más enfermos en el centro de supportive care. Y las evaluaciones pasaron de ser en persona, casi todas, a ser por video o por teléfono, la gran mayoría de ellas, y las evaluaciones las hicimos todas. O sea que el contacto, la evaluación que les mostré antes, se puede hacer perfectamente en forma virtual como se hacía antes en forma en persona. La evaluación fue rapidísima. Cuando vino el COVID, en lugar de cerrar el boliche como hicieron otros, pasamos, en la primera semana ya 50% eran en persona. Luego, la segunda semana 3.4, 1% y 1.8. Seguíamos viendo la misma cantidad de enfermos. Lo que pasa es que habíamos rotado a verlos por video y por teléfono. Al principio eran 50 y 50, 50 video, 50 teléfono. Ahora es como 90% video,
10% teléfono. Los pacientes se han adaptado a esto y la compleción de las evaluaciones era muy elevada. ¿Qué aprendimos? Que en lugar de cerrar, transicionar es posible, pero fue posible porque teníamos una estructura diseñada por nuestro hospital. Si nosotros hubiéramos trabajado dentro de oncología, dentro de cardiología, dentro de respirología, nos hubieran cerrado como cerraron esos centros. Al disminuir el contacto en persona, protegimos a los pacientes y también protegimos a los profesionales. Muchos servicios se cerraron porque se enfermaron los profesionales. Nosotros no tuvimos ese problema. Y básicamente tiene que quedarse la telemedicina para supportive care. Tiene que quedarse y tenemos que trabajar todos juntos. Licencias nacionales en lugar de provinciales sería importante. Y hay que entrenar a nuestros futuros médicos de base, porque es distinto la práctica de la medicina por telemedicina. Hay estudios randomizados controlados que demuestran que los equipos de supportive care y paliativos aumentan, cambian los resultados cuando los hacen como ambulatorios, que es a donde uno quiere hacerlo para que el enfermo le llegue antes de complicarse, pero también en internados. Y ambulatorios y a través de educación, estos son los resultados, los síntomas, la calidad de vida, la satisfacción, el costo de los cuidados, mejoran dramáticamente cuando uno incorpora los cuidados paliativos. Ir a la casa de los pacientes en un ómnibus, ahora lo hacemos con muy poca gente y con el video, y la gente participa por Zoom, pero básicamente ir a ver el paciente, la gente del hospital y la gente de la comunidad junta, ir a ver el paciente y se discute el caso en el colectivo, yendo al próximo lugar. Uno ve dónde está la cama, dónde están todos los recursos, y luego se va y se discute el caso. Este lo hicimos en la Argentina, en Rosario. Este es en la frontera entre Texas y México. Y básicamente ese es otro recurso para incorporar los cuidados paliativos en la comunidad. Cuando le preguntamos a los pacientes si se consideraban espirituales, fíjense lo que nos contestan. 98% dicen que sí, espirituales y religiosos, que para ellos es lo mismo. Y la intensidad es enorme. Entonces, cuando hicimos este estudio vimos que cuando el enfermo está enfermo y se está muriendo, la espiritualidad que la había postergado en su vida, de golpe pasa a ser importantísima. Y entonces, poder hacer esto es importante. Y cuando le preguntamos a los pacientes en otro estudio cuáles eran sus prioridades al final de la vida, fíjense las dos más importantes que nos dieron. Estar en paz con Dios y poder rezar. La tercera, estar con mi familia. Fíjense qué desastre para los internados con COVID ahora. Y la cuarta es estar libre de dolor. Estas son las prioridades que nos dieron los pacientes en dos grupos de 100 enfermos y fueron casi exactamente las mismas, con muy buena correlación. Ahora, morirse en la casa, fíjense qué prioridad era. Número 28. Es decir, morirse en la casa no era una de las prioridades. De 35 prioridades que les propusimos, era la número 28. Morirse en la casa es una opción, pero no es lo más importante. Estas son las cosas que son importantes antes de morirnos. ¿Qué sabemos? Los cuidados paliativos disminuyen los síntomas, los cuidados paliativos por especialistas mejoran la calidad de vida, no reducen la sobrevida y salvan dinero. Básicamente, aun cuando el paciente, y esto es importante, porque uno dice, bueno, si lo ves en ambulatorio, ¿qué pasa en internado? En internados también salvan mucho dinero. Ahí ven los resultados en pacientes internados, cuando se hicieron los cuidados paliativos, es un estudio que hicimos nosotros una revisión sistemática, y básicamente lo que encontramos fue que en pacientes internados hay gran ahorro de dinero. Les sirve a la aseguradora, les sirve al hospital, les sirve a la institución, les sirve al sistema de salud. Y hay una gran cantidad de estudios que han mostrado que uno puede disminuir la utilización de salud y el costo al hacer cuidados paliativos internados. Se está adoptando en el MD Anderson, esto le serviría para verlo mayor. Desde que llamamos Supportive Care al servicio, que aumentó la utilización, porque al nombre Palliative le tenían un poco de miedo, entonces usamos el nombre Supportive. Fíjense el porcentaje de crecimiento en 10 años de Supportive and Palliative Care. Fíjense el crecimiento de MD Anderson en total
creció 300% la cantidad de enfermos, nosotros 1.600%. Y fíjense la división de oncología, de oncología médica, 340%. ¿Qué quiere decir? Que crecimos como 5 veces más que todos los demás servicios, es decir, que hemos ganado mercado, que nos están mandando estos enfermos. ¿Qué pasa en el resto de los Estados Unidos? Hay 51 centros que son los centros más sofisticados de centros de cáncer de Estados Unidos, que son los que se llaman NIH Cancer Center o NCI Cancer Center, que son instituciones pagadas en cierta parte por el gobierno, y básicamente, fíjense, el aumento de clínicas ambulatorias ha sido muy bueno, pero tardó una década para ir de este número que ven acá a este número casi 100%. Sin embargo, hay 1.500 centros de cáncer que no son NIH, y que esos centros de cáncer es donde se atiende el 80% de los pacientes americanos. Fíjense que hay menos de 50% de estructuras ambulatorias de cuidados paliativos. Entonces no puede haber cuidados paliativos tempranos cuando no tienen la estructura. Inpatients en equipos de internación, sí, hay bastante consulta y ha aumentado. Unidades de cuidados paliativos todavía andan mal. Canadá anda muy bien, Europa anda muy bien. Estados Unidos todavía sigue muy atrasado en unidades de cuidados paliativos. Los pacientes están llegando antes. 6 meses antes de morirse en los centros del NCI han aumentado el doble, del 90 a 180 días antes de morirse, pero en los no NCI, desgraciadamente, han aumentado, han mejorado, pero todavía siguen llegando 80 días antes de morirse, o sea, 3 meses antes de morirse. Dependiendo a dónde lo atiendan de su cáncer, usted va a tener acceso a los cuidados paliativos más y antes o menos y después. La otra cosa que es un poco triste es que los oncólogos americanos todavía ni siquiera en los NCI Cancer Centers, en la mayoría de ellos, tienen una rotación obligatoria por cuidados paliativos. Nuestro hospital fue uno de los primeros en tenerla, hace una diferencia enorme en el que el oncólogo entienda la ventaja de utilizar al paciente. Pero lo mismo podría decir de los cardiólogos, de los respirólogos y otros especialistas de la medicina. ¿Qué significa esto? Cuidados paliativos son más disponibles, solamente 1 de 3 tiene cuidados ambulatorios, 1 de 4 tiene cuidados paliativos, y básicamente las barreras son financieras. ¿Por qué no hay cuidados paliativos en todos lados? Si hay sufrimiento en todos lados, y los cuidados paliativos pueden mejorar los cuidados y salvar el dinero. Es un problema cultural que es basado en nuestro foco hacia la enfermedad. Y en las universidades y los hospitales dicen, por ejemplo, el moto de mi hospital es haciendo el cáncer historia. Bueno, obviamente nosotros no vamos a hacer el cáncer historia, entonces es difícil integrarnos. Ahora, ¿cómo hacemos para cambiar la cultura? Donde ustedes trabajan hoy, ¿cómo cambian la cultura? Hay que cambiarla a través de 4 etapas. La primera es la negación. Acá ese problema no existe, los pacientes están contentos, se mueren bien. Entonces, romper con la negación implica a veces ir a medir qué es lo que está pasando en el hospital, a ver cómo se están muriendo todos contentos, hacen el ESAS a 100 enfermos, 150 enfermos, y ven que los pacientes están sufriendo mucho. Eso ayuda a romper la etapa de negación y empieza la palifobia, que es básicamente pánico cada vez que se menciona la palabra cuidados paliativos. Los oncólogos, los especialistas del dolor, los decanos de facultad de medicina tienen terror con este tema. Vamos a perder pacientes, es eutanasia, acá no hay ciencia, es un fraude. Y básicamente, ¿cómo luchan ustedes contra la palifobia? No vayan a dar una charla, para nada. Lo que tienen que hacer ustedes es hablar con 3 o 4 colegas y que les empiecen a mandar pacientes. Y empezar a ver los pacientes de esos 3 o 4 colegas. Cardiólogo, respirólogo, oncólogo, neurólogo. Ver esos pacientes, hacerlos sentir mejor, y luego que juntaron 100 pacientes o 150 pacientes, ahí sí van a dar una charla. Ahí van al auditorio y dicen, miren lo que pasó, no rompimos nada, y miren lo contentos que están los pacientes, y miren los contentos que están los médicos que nos mandaron los pacientes. Los pacientes se sentían mejor, el colega se sentía mejor, y ahí pasan a la etapa más peligrosa, que es la palilalia, que básicamente es hablar todo el mundo de qué importantes son los cuidados paliativos y no poner un peso ni crear una institución, y que puede ser colectiva, que afecta a toda la organización. Entonces dicen, bueno, vamos a demostrar si esto funciona acá, vamos a hacer un grupo de consenso, esto es muy importante. Les mandan los pacientes, pero no le mandan los recursos. Ahí es donde se funden la mayoría de los sistemas de cuidados paliativos. Lo que hay que hacer es medir cuánto trabajan ustedes por día
en comparación a lo que trabaja el gastroenterólogo, el oncólogo, el respirólogo, etc. Yo lo que tuve que hacer es medir cuándo estacionaban el auto. Porque cuando yo le fui a decir a mi jefe, necesitamos más recursos porque nos están matando, mi jefe decía, acá todo el mundo se está muriendo, Eduardo, todo el mundo trabaja muchísimo, nadie descansa. Entonces tuve que medir cuándo entraba el auto y cuándo se iba el auto. Como todo el mundo entraba el auto, me puse con las enfermeras de investigación para limpiar los récords, fue muy complicado, pero finalmente medimos a qué hora llegaban los oncólogos, los internistas y a qué hora llegaban los paliatólogos y a qué hora se iban. Y encontramos algo fantástico. Le dijimos al jefe, ¿usted me dice que todos los médicos llegan a las 6:30 de la mañana? Sí, sí, bueno, digo, mira, hay un milagro. El auto, el médico llega a 6:30 de la mañana, estoy seguro, pero el auto llega como a las 8:30. Y usted me dice que los oncólogos se van a las 7 de la tarde. Sí, 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 sí. Mire, los oncólogos se van a las 7, pero para esa hora su auto ya se fue hace 2 horas. En cambio, miren lo que pasa con los míos. Los míos llegan a las 7 y se van a las 8. Entonces el jefe me dijo, cállate la boca, Eduardo, ¿cuántas posiciones necesitas? Porque pudimos medir de alguna manera el impacto que estaba teniendo esto sobre el grupo. Y finalmente paliativo básicamente es que les den las unidades, que les den los centros ambulatorios, que les den una estructura administrativa para que sea segura, para que se compare Pérez con González, los dos viendo pacientes, los dos en paliativos, y por supuesto que están los recursos. En los centros de cáncer tiene que haber una estructura que les permita ver a los pacientes. Y en las facultades de medicina tiene que haber una estructura que enfoque a los pacientes. ¿Quién tiene que ser educado? Los administradores, los líderes, a esos hay que educar. No hay que educar a los estudiantes, porque los estudiantes van a tardar un cuarto de siglo o más en tener una posición de poder. Los decanos de las escuelas de medicina, esos tienen que ser educados. Los directores de hospitales, los presidentes de hospitales. El cuidado de la persona no es interesante a los poderosos. A Pharma no le importa, a las aseguradoras no les importa, y las barreras son el decano, el director del hospital, el ministro. Esos son los tipos que hay que educar, porque esos son la barrera para nuestros pacientes. Las instituciones religiosas y confesionales fueron las que ayudaron primero. Creo que hay una enorme posibilidad de disminuir el sufrimiento humano, hay una enorme posibilidad de cambiar la cultura. El tiempo va mejorando, las cosas van mejor, pero involucrarse en esto es una oportunidad y yo diría que es una obligación de todos para mantener la medicina a cargo del cuidado de los pacientes. Muchísimas gracias. Otro mensaje parroquial